Como es sabido, el lugar menos explorado de nuestro planeta es el océano. Pero en realidad, incluso en tierra firme se esconden muchos descubrimientos que la humanidad aún debe realizar. En este video te presentaremos los hallazgos más inusuales que se han encontrado bajo tierra. Número 10. Pompeya. La antigua ciudad de Pompeya es conocida por su trágica historia. En el año 79 DC, ocurrió una catastrófica erupción del volcán Vesubio, como resultado de la cual la ciudad fue destruida y sepultada bajo una enorme capa de ceniza volcánica y flujos piroclásticos. Todo sucedió tan rápido que muchas personas no lograron escapar y perecieron. Las ruinas de Pompeya permanecieron ocultas a la vista durante más de 1500 años, hasta que fueron descubiertas en 1599 durante la excavación de un canal. Sin embargo, las primeras excavaciones completas en el territorio de Pompeya no comenzaron hasta 200 años después. Fue entonces cuando se descubrió que la ceniza volcánica es un excelente conservante natural, capaz de preservar los objetos en un estado excelente. Desde entonces, las excavaciones en la antigua ciudad no han cesado hasta el día de hoy. Pompeya se ha convertido en un verdadero tesoro para los arqueólogos, y a lo largo de varios siglos, allí se han encontrado artefactos únicos que no solo dan testimonio de los acontecimientos de aquella tragedia, sino también de los detalles de la vida de la sociedad romana antigua. Entre los hallazgos más valiosos de Pompeya se puede mencionar el tesoro de Boscoreale, descubierto en 1895 en la villa Pisanella. En este cofre se descubrieron más de 100 jarrones de plata, 1000 monedas de oro y también una copa Skyphos con una escena detallada del regreso triunfal del emperador Tiberio. Otro hallazgo valioso es una sala paleocristiana con la representación de una cruz, un altar de madera y utensilios para la celebración de la Eucaristía. Es una de las capillas cristianas más antiguas conocidas por la ciencia. Además de estos hallazgos, los moldes de yeso de los habitantes fallecidos tienen un valor especial. Capturan los detalles más pequeños, las expresiones faciales, los pliegues de la ropa y los peinados de las personas fallecidas. Estos hallazgos proporcionan información invaluable sobre la apariencia y el estilo de vida de los antiguos habitantes de Pompeya. Hoy en día, Pompeya no solo es un destino turístico popular y un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sino también uno de los monumentos arqueológicos más importantes del mundo antiguo. Número 9. El Pozo de Kola. Con la llegada de nuevos métodos y tecnologías, los científicos están comenzando nuevos experimentos. Algunos de ellos parecen estar más allá de lo que consideramos posible. Un ejemplo de esto fue el proyecto de los geólogos soviéticos llamado el Pozo Superprofundo de Kola. En la década de los 60, los científicos de la Unión Soviética decidieron llevar a cabo un experimento único, durante el cual pretendían acercarse al núcleo de la Tierra y obtener información sobre lo que ocurre en el interior de nuestro planeta. Esta idea parecía fantástica, pero los expertos no veían nada imposible en ello y creían en sus ambiciosos planes. Como lugar para la realización del proyecto se eligió la península de Kola, porque se encuentra sobre el antiguo lecho cristalino del escudo báltico, cuya antigüedad es de más de 3.000 millones de años, lo que es solo 1.500 millones de años menos que la edad de la propia Tierra. En la década de los 70 se iniciaron los trabajos de perforación del pozo. En las fases iniciales, la perforación avanzaba con bastante rapidez. En 9 años, los científicos lograron alcanzar una profundidad de más de 9.500 metros. Después se toparon con muchos problemas. Las cabezas de perforación se rompían constantemente y las paredes del pozo se derrumbaban. Esto ralentizó considerablemente el trabajo, pero los científicos no se detuvieron. Finalmente, para la década de los 90, perforaron un pozo hasta la asombrosa profundidad de 200 metros. Desafortunadamente, continuar con el trabajo era prácticamente imposible. Por esta razón, en 1994 el pozo fue cerrado. Durante la investigación, los científicos soviéticos obtuvieron mucha información previamente desconocida sobre la composición de las rocas terrestres y las soluciones acuosas profundas, así como sobre el régimen térmico del interior de nuestro planeta. Hasta el día de hoy, el Pozo de Kola es el más profundo de la Tierra, superando incluso la fosa de las Marianas por más de 4 kilómetros. Número 8.
La morsa en el ataúd. En 2003, los trabajadores comenzaron una amplia reconstrucción de la estación de St. Pancras en Londres. Durante estos trabajos fue necesario trasladar el cementerio que se encontraba cerca de la estación. Fue precisamente durante el traslado cuando los trabajadores descubrieron una tumba extraña, que rápidamente apareció en las noticias internacionales y se convirtió en tema de muchos debates. En una de las tumbas encontraron un ataúd dañado, dentro del cual, además de restos humanos, había huesos bastante grandes. El hallazgo fue entregado a los antropólogos, quienes no pudieron identificar los restos misteriosos y solicitaron ayuda a los zoólogos. Fueron ellos quienes descubrieron que los huesos pertenecían a una morsa del Pacífico, que tenía un tamaño considerablemente grande en comparación con el promedio de estos animales. Pero, ¿de dónde pudo haber salido una morsa del Pacífico en Londres y por qué fue enterrada en un ataúd? Tras identificar los restos, los científicos tuvieron que responder a todas estas preguntas. La tumba encontrada está datada entre los años 1822 y 1854. En el ataúd, además de los huesos del animal, también se hallaron los restos de 3 personas. En uno de ellos se encontraron rastros de intervenciones quirúrgicas en el cráneo. Este detalle permitió a los científicos plantear una hipótesis que explica la presencia de los restos de la morsa en el ataúd. Los expertos creen que el animal llegó a esta tumba junto con las 3 personas, y no por casualidad. Probablemente fueron enterrados médicos que realizaron autopsias de los cuerpos con fines científicos. Un poco después se descubrió que en 1853 el biólogo británico Richard Owen realizó una autopsia al cuerpo de una morsa en Londres. Esto confirma la teoría presentada sobre la participación de médicos en este entierro. Sin embargo, sigue siendo desconocido por qué Owen decidió colocar el cuerpo de la morsa en una tumba donde estaban enterradas 3 personas. Número 7. El hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Augsburgo. Han pasado casi 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la gente todavía encuentra de vez en cuando objetos peligrosos relacionados con este acontecimiento. Por ejemplo, en diciembre de 2016, en la ciudad alemana de Augsburgo, durante unas obras de construcción en el centro histórico, se encontró una bomba de la época de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades de la ciudad se mostraron preocupadas por este hallazgo y explicaron que para desactivar la bomba sería necesaria la evacuación de los residentes locales. La operación fue programada para Navidad. Las autoridades explicaron que querían garantizar la seguridad de los habitantes lo antes posible y, al mismo tiempo, darles una especie de regalo para que pudieran celebrar las fiestas en paz. La evacuación comenzó a las 8 de la mañana. Participaron en ella alrededor de 1000 policías y miembros de unidades especiales. Durante la operación también tuvieron que ser evacuados los pacientes del Hospital Municipal Vincennes y los clérigos de la catedral local. Era importante que todas las personas abandonaran la zona de peligro durante la operación de desactivación de la bomba. Como refugio temporal sirvieron escuelas e instalaciones deportivas que se encontraban a una distancia segura de la bomba. Ese día, en Augsburgo fueron evacuadas en total 44.000 personas. Según los expertos, la bomba encontrada en la ciudad fue identificada como una blockbuster. Es una de las más grandes entre todas las bombas lanzadas por la Real Fuerza Aérea Británica durante los ataques a Alemania. Su peso es de aproximadamente 2 toneladas y su potencia, en caso de explotar, sería suficiente para destruir todos los edificios en un radio de 1,5 kilómetros. Afortunadamente, los especialistas lograron realizar su trabajo y consiguieron desactivar la bomba sin ninguna consecuencia. 2 horas después de la evacuación, los habitantes locales ya pudieron regresar a sus hogares. Número 6. Un Ferrari Dino enterrado en Los Ángeles. A veces, los hallazgos sorprendentes esperan a las personas en lugares donde menos lo imaginan. Por ejemplo, en los alrededores de la propia casa. Una historia así ocurrió en Los Ángeles en el año 78. Ese día, varios niños se reunieron cerca de la casa de uno de ellos. Esta vez decidieron jugar un poco con la tierra y cavaron un pequeño hoyo. En ese momento notaron un trozo de plástico y decidieron desenterrarlo. Luego, los niños se dieron cuenta de que algo obstaculizaba su excavación. Con cuidado, limpiaron la tierra con palas
y descubrieron que había un automóvil enterrado. Los niños informaron rápidamente a sus padres sobre su hallazgo. Al día siguiente, los detectives llegaron al lugar donde se había encontrado el extraño objeto. Continuaron con la excavación que los niños habían comenzado y encontraron bajo tierra un auto casi nuevo, un Ferrari Dino 240 y 6 GTS de color verde. Pero ¿cómo pudo este automóvil terminar bajo tierra? Y sobre todo, ¿por qué? Esta pregunta intrigó mucho a los detectives y comenzaron la investigación. Revisaron el número del coche en la base de datos y descubrieron que pertenecía a un hombre llamado Rosendo Cruz. El hombre compró el auto para regalárselo a su esposa por su cumpleaños. Los detectives decidieron no detenerse en su investigación y encontrar al culpable. Tuvieron que esforzarse mucho para lograrlo. Los resultados de la investigación sorprendieron incluso a los propios expertos. Resultó que el Ferrari había sido robado por encargo del propio Cruz. Con este tipo de fraude, el hombre quería cobrar el seguro y después de algunos años, sacar su coche de un escondite subterráneo seguro. Su plan estuvo a punto de tener éxito, pero el hallazgo accidental de unos niños arruinó los planes del emprendedor Rosendo Cruz. Número 4. Un sacerdote polaco esconde una campana de bronce de los nazis. Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron muchos hechos aterradores e inhumanos. Hitler no tuvo piedad de nadie ni de nada. En esa época se robaron muchas obras de arte e incluso las iglesias fueron utilizadas con fines egoístas para fortalecer el poder del ejército nazi. Tras el inicio de la guerra, el Imperio alemán tuvo serios problemas para abastecerse de metales no ferrosos y minerales. Por esta razón, en enero de 1940, el ministro del Reich Göring emitió una orden para la recolección de metales en todo el país. Más tarde, todo lo que estuviera hecho de metal también era confiscado en aquellos países cuyas ciudades fueron invadidas por el ejército nazi. Las campanas de las iglesias tenían un valor especial, ya que pesaban mucho, y muchas de ellas estaban hechas de bronce. Por lo general, era imposible oponerse a los soldados alemanes, así que los sacerdotes y los feligreses solo podían resignarse a la confiscación de las campanas. Sin embargo, uno de los sacerdotes polacos decidió salvar al menos una de las campanas de su iglesia. Con la ayuda de los feligreses, desmontó la campana de bronce de 150 kilos y la enterró en la tierra cerca del templo. Allí permaneció oculto de la vista de extraños durante muchas décadas. En 2021, durante unos trabajos de instalación de tuberías, los obreros descubrieron precisamente esta campana bajo tierra. Los expertos la sacaron de la tierra y la entregaron al museo. Ahora, esta campana es una especie de monumento que nos recuerda los horrores de la guerra y la devoción de los religiosos a su fe. Número 3. Restos de barcos bajo San Francisco de la época de la fiebre del oro. Poca gente sabe que bajo las modernas calles de San Francisco yacen los restos de muchos veleros. Todas ellas aparecieron aquí en 1849 durante la fiebre del oro en California. Esta increíble historia comenzó cuando, en enero de 1848, un carpintero llamado James Marshall descubrió oro por casualidad en un río cerca de la montaña Nevada. Este hallazgo cambió el destino no solo de la ciudad, sino de toda América. Hoy en día, San Francisco es una gran ciudad desarrollada, pero antes del descubrimiento de oro vivían en ella menos de 1000 personas, y casi todos eran habitantes originarios de América. En cuanto la noticia sobre el oro se difundió literalmente por todo el mundo, migrantes de muchos países comenzaron a llegar a San Francisco. Finalmente, hacia finales de 1849, la población de la ciudad aumentó a 100,000 personas. Miles de aventureros llegaron a California en busca de riqueza. Todas estas personas abandonaban sus barcos con la esperanza de hacerse ricas en un instante. Pero por supuesto, con tanta competencia, solo unos pocos lograron cumplir ese sueño. Pronto, aquellos que no se enriquecieron con las vetas de oro abandonaron San Francisco, pero los barcos permanecieron en la bahía. Algunos habitantes emprendedores comenzaron a convertir los barcos en propiedades inmobiliarias. Los sacaban a la orilla. Así surgió el famoso hotel Neantic, que se convirtió en la carta de presentación de la ciudad. Tras el gran incendio de 1851, muchos barcos se hundieron. La bahía se despejó y los habitantes locales rápidamente encontraron la manera de sacar provecho de los barcos abandonados.
Según la ley, el propietario de un barco hundido podía reclamar la tierra que había debajo de él. Poco a poco empezaron a rellenar la bahía poco profunda con tierra, creando así nuevos terrenos para la construcción. Los restos de barcos siguen apareciendo durante las obras de construcción. Por ejemplo, durante la construcción de una estación de metro se encontró el barco ballenero Lidia, con varias decenas de botellas de cerveza de jengibre en su casco, y parte de la línea del metro urbano pasa directamente a través del casco de un barco de 60 metros, algo de lo que muchos turistas ni siquiera se dan cuenta. Número 1. La cápsula del tiempo Miss Belvedere. Desafortunadamente, o afortunadamente, la máquina del tiempo aún no ha sido inventada, pero las personas han ideado formas de compartir mensajes sobre su vida con las generaciones futuras. Para ello se utilizan botellas arrojadas al mar, dibujos y escritos en las paredes, y muchas otras cosas. Diversos objetos pueden servir como cápsulas del tiempo, incluidos los automóviles. Miss Belvedere es una de esas cápsulas del tiempo. Su historia comenzó en el verano del año 57. La administración de la ciudad de Tulsa, en el estado de Oklahoma, junto con los habitantes locales, decidió dejar un mensaje para las generaciones futuras, que debía ser abierto después de 50 años. Esta idea llamó la atención de la dirección de la compañía automovilística Plymouth. En 2007, exactamente 50 años después, se organizó otra reunión solemne, la apertura de la cápsula del tiempo Miss Belvedere. Cuando se abrió el búnker, todos los presentes vieron que, lamentablemente, el coche había sufrido graves daños debido a que el refugio se inundaba de vez en cuando con aguas subterráneas. Especialmente para este propósito, se donó un nuevo modelo del Plymouth Belvedere con carrocería Hardtop Sport Coupé en color dorado. Para la época, era un vehículo muy caro y lujoso, con un motor potente y una innovadora transmisión automática controlada por botones. Incluso hoy en día este modelo sigue sorprendiendo por su diseño inusual y refinado. Por supuesto, la administración municipal de Tulsa estaba muy entusiasmada con su éxito. Se decidió organizar una ceremonia solemne, durante la cual se anunció que el coche, así como la suma simbólica de $100, serían entregados a quien adivinara correctamente el número de habitantes de la ciudad en el año 2007. Eso es todo por el video de hoy. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.